Muy buenas tardes, estimada audiencia de Voz Comunista, programa de entrevistas producido y distribuido por Contenidos Culturales Comunistas y Populares CCCP, guerrilla comunicacional combatiendo el latifundio mediático de los grandes medios de desinformación. Hoy, miércoles 16 de diciembre de 2020, queremos hacer este programa acercando a la militancia y a toda la gente de izquierda en nuestro país un poco de actualidad internacional de un país de Europa que comparte con nosotros, o mejor dicho, que compartimos con ellos muchos rasgos. Nos referimos a España, al partido y específicamente al Partido Comunista de España. Para ello tenemos como invitado a Luis Fernández. Él es militante del Partido Comunista de España en el exterior. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto tenerte, Luis, para conversar un poco sobre la actualidad de España, para que le acerques a la militancia algunos datos, algunos rasgos, características, que ellos puedan, pues, trabajar en su cotidiano quehacer, que la militancia pueda estar enterada también sobre lo que pasa con el hermano pueblo de España, ¿no? Luis, queríamos iniciar esta entrevista, esta conversación, resaltando o dando pie con la siguiente nota. Sabemos que la ministra de Trabajo en España es militante del Partido Comunista de España. Eso justamente nos dice mucho sobre que los comunistas podemos ser gobierno en algunas regiones, en algunas zonas. La otra vez nos enteramos que la alcaldesa de Montevideo también es comunista. Y bueno, queremos dar con ese inicio que nos des algunas pinceladas de actualidad en España, estimado Luis Fernández. De acuerdo. Pues sí, como dices, la ministra de Trabajo es comunista, pero no solo ella, sino que también el ministro de Consumo, creo que es también comunista, del Partido Comunista, y además es el coordinador general de Izquierda Unida, ¿no? Que es la coalición en la que participa, o el espacio en el que participa el Partido Comunista allí en España. Y creo que, si no me equivoco, es la primera vez que hay comunistas en un gobierno desde los tiempos de la República, con lo cual es un gran avance, ¿no? Y además tenemos a nuestro secretario general como diputado en el Congreso también, que hacía bastantes años también que no había un secretario general del Partido Comunista como diputado. Así que sí, se puede. Somos una minoría, ¿no? El Partido Comunista es una minoría muy pequeña dentro de lo que es el gobierno y el Parlamento, pero bueno, pero están ahí, ¿no? El gobierno está formado mayoritariamente por el Partido Socialista Obrero Español, ¿vale? Se llama el PSOE, el clásico partido de la socialdemocracia histórica, digamos, en España. Y junto a él en coalición está Unidas Podemos, que Unidas Podemos es un espacio donde está Izquierda Unida, la Izquierda Unida donde participa el PC, y Podemos, que es un partido nuevo también de corte socialdemócrata de izquierda, ¿no? que surgió a raíz de las protestas del 15M en aquella época, ¿vale? Canalizó mucho voto que estaba un poco descontento con los partidos tradicionales y también entró con fuerza al Parlamento y ahora en las últimas elecciones la táctica ha sido participar conjuntamente, ¿no? en un espacio unitario que aglutine el voto de izquierda y centro-izquierda. ¿Y quién es el secretario general, estimado Luis Fernández, actualmente del Partido Comunista de España? El secretario general es Enrique Santiago, que no sé si igual es más conocido porque en los procesos de paz de Colombia él fue uno de los intermediarios y mediadores, ¿no? para que el proceso de paz último que se firmó fuera fructífero. Enrique Santiago se llama. Ok, estimado, y mencionabas que no hay comunistas en el gobierno o en el Parlamento desde la República Española. En el gobierno, eso es, sí. En el gobierno, desde la República Española. Fue una época, bueno, es ya remontarnos un poco en la historia.
pero no sé si puedes tú ilustrar un poco a la militancia acerca de ese hecho, porque existe aquí en el país mucha, bueno, ausencia de textos, ausencia de, no sé, no se habla un poco de ese tema, ¿no? Ajá. Pues sí, a ver, en España hemos tenido dos repúblicas. La primera república duró un año o no llegó a un año siquiera, fue un poco artificial, ¿vale? Pero en la segunda república, que fue la que se instauró en el 31, 1931, a partir de las elecciones municipales había mucho descontento social, ¿no? Se vio que los partidos republicanos tenían mucha fuerza y el rey Alfonso XIII, se exilió y abdicó, ¿vale? Y renunció a la corona. A partir de ahí se inició un proceso constituyente que dio lugar a la República, a la Segunda República Española, ¿vale? Que duró del 31, de 1931 al 36, ¿no? Que fue con el inicio de la Guerra Civil, y bueno, golpe de Estado fascista y la guerra siguiente, hasta que se perdió la guerra, ¿no? Y a partir de empieza la dictadura de Franco. Y bueno, fue muy corta también, ¿no? Apenas dio tiempo a que hubiera muchas acciones, ¿no? Pero sí que tenía una pinta de ser una democracia muy avanzada, ¿no? De hecho, si analizas la Constitución del 31, es de la más avanzada de la época, ¿no? Junto a la Constitución de Weimar, de Alemania, de la zona alemana. Era una de las más avanzadas de la época, ¿no? Se reconocían un montón de derechos que hasta entonces no se tenían y bueno, en muchos casos luego también sirvió de ejemplo, ¿no? Para las futuras constituciones que se fueron elaborando. Fue un proceso, se trabajó mucho la educación, ¿no? Se hicieron, creo que si no recuerdo mal, muchas más escuelas durante la República en esos escasos años, ¿no? Que luego en los 40 años de dictadura que hubo después. O sea que bueno, sin llegar a ser una república socialista para nada, ¿no? Sino simplemente una república muy democrática y en donde la izquierda tuvo influencia, pues es un hito, ¿no? A recordar para nosotros en la historia. Ahí también creo que no hubo ministros comunistas hasta ya la guerra civil, ¿vale? Porque, ya te digo, no fue para nada una república socialista, ni comunista, ni nada, ¿no? Pero bueno, estuvo liderada sobre todo por la izquierda burguesa, ¿no? Y por demócratas de izquierda, como por ejemplo a Manuel Azaña, ¿no? Que fue el histórico dirigente. Y bueno, con la guerra civil pues todo cambia un poquito, ¿no? Hay un golpe de Estado fascista, como digo, a continuación hay un levantamiento popular para defender la democracia en España y a partir de ahí pues eso, empieza una guerra de 3 años en la que el Partido Comunista tiene uno de los papeles principales, ¿no? Es el que asume prácticamente el mando militar, ¿no? Se organiza con su capacidad de organización, ¿no? Marxista-leninista, que consigue fundar, por ejemplo, el quinto regimiento, ¿no? Que es una parte, digamos, del ejército fundada y dirigida por el Partido Comunista, y consigue hacer frente al fascismo durante un tiempo, ¿no? Hasta que finalmente, bueno, ahí, cuando está Madrid sitiado, pues ahí la venden, ¿no? Hay la primera traición, digamos, por parte de una ala del Partido Socialista y dejan dar Madrid a los fascistas y se acaba la guerra. Y bueno, a partir de ahí, pues hasta el 75, ¿no? Que muere Franco, la única oposición que hay al fascismo es prácticamente el Partido Comunista, ¿no? Bueno, hay en otras zonas o algunos movimientos minoritarios, ¿no? Pero el principal y prácticamente hegemónico en España es el Partido Comunista, ¿no? Intenta de varias maneras organizar a la población, intenta acabar con el gobierno, pero bueno, pero sin mucho éxito, ¿no? Hasta que ya en el 75, ¿no? Cuando Franco muere, ¿no? Y la población ya estaba muy, muy cansada, estaba también muy organizada, ¿no? Ahí los sindicatos estaban organizándose aunque fueran ilegales, pero que había mucho movimiento, ¿no? También había otros espacios, ¿no? Como los que luchaban contra el franquismo directamente también, y el ambiente ya no daba para más, no se sostenía esa dictadura. Y a partir de ahí, bueno, sí, Es se decir, inicia... ¿Sí? Es decir, estimado, desde 1939 hasta 1975 va a ser un momento, un paréntesis democrático, va a estar el
en el gobierno de España el fascista Francisco Franco. Ajá, eso. Sí. Y el Partido Comunista va a estar en primera línea en oposición al fascismo. Ajá. ¿Cómo fue la resistencia, estimado? Pues un poco en todos los medios. Hubo a los inicios, ¿no? Un intento de invasión, digamos, que no funcionó. Y luego, lo que sí, ya te digo, lo que fue más a partir del sindicato, ¿no? De la lucha clandestina. Eran ilegales los sindicatos de clase, no solo un sindicato vertical, que se llamaba. Y en un determinado momento, el Comisiones Obreras, ¿no? Que es el sindicato que funda el Partido Comunista, pues decide entrar, ¿no? Y hacer las acciones sindicales desde dentro. Y bueno, pues muchos esos que intentaban hacer huelgas, intentaban organizar, concienciar, y esa labor militante, pues fueron reconocidos, eran fusilados, ¿no? No recuerdo las fechas, pero bueno, hay muchos camaradas que fueron fusilados, que fueron torturados, ¿no? Precisamente donde hoy tiene el gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿no? De la región de Madrid, donde está la capital. Donde está la sede de gobierno actual es la antigua cárcel, ¿no? Donde muchos de nuestros camaradas fueron torturados ahí muy duramente y donde fueron asesinados algunos. Así que muchas veces durante ese periodo pues el partido hegemonizó la lucha, pues sobre todo generando en la labor sindical, en la calle, repartiendo panfletos, propaganda, el mundo obrero, repartiendo todas esas labores militares clandestinas de que momento que sería. Estimado, ¿y qué pasó con el rey durante la época franquista? ¿Qué pasó con el rey? Porque bueno, el rey ya había abdicado, vino la Segunda República Española, como mencionas, y luego viene la guerra fascista contra el pueblo español. ¿Y qué pasó con el rey? ¿Y por qué ahora sigue habiendo rey en España? Pues básicamente sigue habiendo rey porque así lo quiso Franco. Cuando fue preparando su legado, ¿no? A futuro, planteando porque él no estaría en algún momento, que moriría también, pues empezó a educar a Juan Carlos I, ¿no? Como su descendente. De hecho, siguiendo la línea monárquica, ¿no? De Alfonso XIII, debería pasar a uno de sus hijos, ¿no? El rey Juan Carlos es nieto de Alfonso XIII, o sea que incluso se salta una generación. Con lo cual, bueno, la línea monárquica se ve cortada. Y simplemente tenemos rey porque Franco así lo quiso. Fue el que le nombró como heredero y el que en la transición se dice que capitaneó un poco el paso hacia la democracia, pero bueno, era un paso que había que dar, que la gente estaba reclamando en las calles, con muchas protestas, había huelgas, no sé, que era algo que hiciera el rey o no, se iba a dar un paso a la democracia, ¿no? Parece que entonces, pues bueno, tuvimos a Juan Carlos I, que hace unos años abdicó en su hijo, en Felipe VI, y ahora está rodeado, ¿no? de casos de corrupción, se están dando investigaciones. Hace unos días el PC hizo el depósito, ¿no? Para poder iniciar un proceso judicial y analizar, ¿no? De todos los casos que se están viendo, que está hablando la prensa sobre corrupción, sobre mordidas, ¿no? De beneficios que ha sacado el rey usando su puesto, ¿no? Y nada, esperemos que pronto salga a la luz, haga justicia con él y que toda la corrupción que ha generado y de la que ha sido partícipe, ¿no? Pues que repercuta, ¿no? en una sentencia, en prisión o lo que los jueces dictaminen, pero que se haga justicia también y que no haya corruptos, mucho menos a ese nivel, ¿no? Claro, estimado, ¿y cómo ve el Partido Comunista de España el tema de las nacionalidades en España? Sabemos, bueno, llegan noticias sobre movimientos independentistas, por ejemplo, en Cataluña, en el País Vasco también es bueno, sí. Se conoce, se sabe, hace varios años atrás era más noticia la actividad de poeta. ¿Cómo ve el Partido Comunista Español esas actividades, me refiero, independentistas, ¿no? de nacionalidades dentro de España? El PC desde siempre ha reconocido el derecho de autodeterminación, ¿no? de los pueblos que conforman España actualmente. Bueno, desde hace históricamente conforman España.
Pero nosotros no estamos por la independencia, ¿no? Creemos que se puede construir un Estado federal donde todas las nacionalidades estén reconocidas y estén a gusto, ¿no? Con reconocimiento a su cultura, a su lengua y a la diversidad, ¿no? Que genera cada nación dentro del Estado. Entonces, ahora mismo en España sí que es un debate muy, muy tenso, sobre todo también por cómo lo tensa la derecha y el fascismo en España, ¿no? Hay un grito de España se rompe, ¿no? De que todo solo queréis romper España, anti-españoles. Y nosotros estamos en una posición, digamos, intermedia, ¿no? Nosotros creemos en un proyecto de futuro para España, donde están incluidas tanto la nación catalana como los vascos, gallegos, ¿no? Y bueno, y la diversidad de naciones que componen el Estado actualmente. Estimado, y cuéntanos un poco sobre Europa, sobre el surgimiento, se sabe, mejor dicho, se ha noticiado sobre el surgimiento de partidos fascistas en España también. Sabemos que hay un partido que se llama Vox, ¿no? Sí. Y en otros países. Coméntanos algo de eso, por favor, estimado Luis. En Europa, bueno, prácticamente el partido hegemónico de la ultraderecha ha sido el partido de Le Pen en Francia, que lleva muchos años ahí a punto de gobernar, ¿no? Que gana muchos territorios, muchas alcaldías, y luego en las presidenciales y en los parlamentos suele tener un voto bastante grande, ¿no? Y hace que las fuerzas, digamos, democráticas de derecha, de izquierda, se acaben uniendo, ¿no? Para hacer frente a ese fascismo. Ya muchos años, pero sigue aguantando. Y después también otro ejemplo grande fue el de Amanecer Dorado, un partido griego, ¿no? que también entró con mucha fuerza al Parlamento de allí de Grecia. Y bueno, luego hay otros ejemplos. En Ucrania se hizo una guerra, ¿no? Que generó una pequeña también división de unos territorios que pidieron unirse a Rusia, ¿no? Y bueno, y creo que en Bielorrusia hay más países, ¿no? Donde están habiendo pues brotes fascistas bastante grandes. Pero igual, del mismo modo que en Europa ha habido brote fascista, ha surgido el antifascismo. Bueno, no ha surgido, no se ha potenciado el antifascismo. En Grecia leímos artículos hace tiempo, ¿no? Y sobre cómo se ha vencido, ¿no? Actualmente, Amanecer Dorado ha quedado fuera del Parlamento, no existe, y la red que tenía de militantes también prácticamente ha desaparecido. Se le ha hecho acción directa, ¿no? Por parte de los antifascistas, no les han dejado respirar y se ha visto como realmente el problema social que supone el fascismo en un país democrático, ¿no? Pues es real, ¿no? Y bueno, pues han perdido mucho apoyo al nivel eso de que han de pasar, creo que fue la segunda fuerza griega en el Parlamento a quedarse fuera. Entonces, bueno, vemos que aunque pueda dar cierto miedo el avance del fascismo en Europa, también la respuesta antifascista es contundente. En cuanto a España, pues siempre se ha hablado mucho de que en España no había un partido fascista, ¿no? Después del 40 años de dictadura fascista, no había un partido de democracia porque estaba dentro del Partido Popular, ¿no? El partido que había nacido de los herederos de esa dictadura. Hace unos añitos, no sé si 4 o 5 años, creo que una facción fascista de ese Partido Popular se escindió de ellos. Y bueno, y han llegado hasta ser ahora también, creo, cuarta fuerza política en el Parlamento español. Así que bueno, también ahora mismo están muy crecidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Utilizan mucho la falsa información para captar votos, para atraer gente, ¿no? Con lo que decía antes de que rompen España, mucha gente que no quiere la independencia y les dicen que los partidos de izquierda quieren romper España, que hay terroristas en el gobierno, que cosas así. Y están intentando capturar ese voto de miedo para sus fines. Pero bueno, por el momento parece que los números no cuadrarían, ¿no? Para que las distintas derechas, que se están yendo mucho más a la derecha, ¿no? Siguiendo lo del Partido Fascista, para intentar quitarle espacio, las derechas más moderadas también se están poniendo más extremas. Y por el momento parece que, bueno, con unidas no consiguen o van a conseguir una mayoría, pero bueno, esperemos que sea así en el futuro y no vaya más. Muy bien, estimado Luis,
te queremos agradecer por tu tiempo. Sabemos que estás en un viaje, estás ya regresando a pasar las fiestas navideñas con tu familia. Nosotros, bueno, desde acá queremos desearte que todo te vaya bien, tanto en tu viaje como pues en el momento del reencuentro familiar. Es nos llena de energía a los comunistas estar celebrando con la familia y deseándonos y trabajando, sobre todo trabajando por un mundo en paz y solidaridad entre todos los pueblos. Estimado, queríamos darte el pie para que des las palabras finales, para que resaltes alguna idea en esta breve entrevista que has tenido con Voz Comunista y que te agradecemos. Nada, primero agradecerte a ti pues la invitación, ¿no? Poder participar y tener un contacto mayor y generar fraternidad, ¿no? entre comunistas. Segundo, felicitarte, bueno, a ti, a todo el pueblo de Perú, ¿no? Por su resistencia que ha tenido también en los últimos días, que me ha tocado vivirla aquí directamente aquí en Perú. Entonces, bueno, ver que también que el pueblo cada la calle a defender sus derechos, ¿no? Es algo que motiva y que da gusto ver. Lamentar, ¿no? El fallecimiento de vuestros compatriotas, ¿no? Los 3 jóvenes que fallecieron en estas protestas a manos de la policía. Y nada, simplemente eso, pues agradecerte de nuevo la invitación. Para mí es un orgullo poder formar parte de esta red, ¿no? Y nada, simplemente estoy aquí para lo que necesitéis y de un modo que os puedo dar información, os utilizaré a vosotros para conseguir información y comprender un poco más el día a día de Perú, ¿no? Que llevo poquito tiempo por aquí y es una realidad un poco compleja también por lo que estoy viendo y está muy revuelta. Muy bien, estimado. No te quitamos más tu tiempo, te agradecemos y te damos un fuerte abrazo, te deseamos, como te reitero, un feliz viaje, feliz reencuentro con la familia allá en España, que traigas novedades de España para compartir con la militancia, ¿no? Siempre los comunistas nos guiamos por el internacionalismo proletario. Vivimos en un mundo donde donde lo que prima es la división entre explotados y explotadores. Y nosotros hemos tomado partido definitivamente por uno de esos bandos. Estimado, un fuerte abrazo, te reitero, y a toda la militancia la invitamos a formar parte, a unirse a la columna guerrillera comunicacional. Horademos el muro de la desinformación distribuyendo contenidos de izquierda en nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo, estimado. Cuídate mucho. Hasta luego, gracias. Hasta luego.